up from a nightmare because I finally got away. Hola chicos, voy a empezar a hacer historias de terror. Empecemos. Brujas. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Storytime de terror. Todo empieza con una señora, la cual no tiene dinero para pagar la renta de su casa, por lo cual se le ocurre la idea de vender hamburguesas en la calle, así que ese mismo día se puso a preparar las hamburguesas. Al día siguiente ella fue al lugar donde pondría su puesto. Pasaron minutos, y ahí es donde salgo yo. Para eso yo no había comido desde hace 2 horas, por lo que tenía tanta hambre, así que decidí ir a ver qué vendía la señora. Cuando me acerco vi que la viejita vendía hamburguesas, por lo que no tenía otra opción más que comprarme una. La hamburguesa me supo a gloria, por lo que decidí comprarle otra. Después me fui, y empezó a llegar más gente, y le compraron hamburguesas. Para eso yo en la noche decidí ir de nuevo a ver si estaba la señora para pedirle otra. Ella me dijo que ya no tenía, por lo que yo me decepcioné, y me dijo que tal vez para el día siguiente traía más de esas hamburguesas. Para esto la señora ya no tenía la carne suficiente para las hamburguesas, por lo que decidió ir a la calle y al supermercado a ver si encontraba de esa carne, pero ya no había. Ella desesperada no sabía qué hacer, por lo que cuando iba caminando vio a una niña de la calle. Ella le dijo que si quería que la llevara a su casa. La niña se puso feliz y aceptó. En la casa la señora le dio de comer, pero lo que no sabía la niña es que la señora tramaba algo oscuro, así que casi todas las horas que estuvo ahí le daba de comer. Al día siguiente la señora ya tenía más hamburguesas. No se sabía de dónde había conseguido más, pero esa carne estaba un poco rara, pero la gente casi no le tomó importancia al momento de que la señora terminó de vender. Ella ya se dirigía para su casa, pero los policías llegaron a rodearla y la arrestaron. La señora les dijo que por qué motivo la arrestaban. Los policías le dijeron que porque la carne de sus hamburguesas no era de animal, sino que era de humano. La señora desconoció y les dijo que porque se imaginaban eso. Su primera prueba era que sus vecinos la vieron entrar con una niña de la calle, y que al día siguiente se habían escuchado ruidos de gritos de una persona o de una niña pequeña, y la otra era que en su patio había sangre y que olía muy feo. Después de un tiempo yo empecé a notar que ya no abría la señora. Yo suponía que ella ya se había ido a otro lugar o así, pero al momento que llegué a mi casa fui a mi computadora y me salió una noticia muy fuerte y muy asquerosa, la cual decía el noticiero lo siguiente: esta mañana se ha descubierto que las hamburguesas de Doña Marta fueron hechas por carne de humano. La víctima fue una niña de 6 años llamada Sofía. Sus papás trataron de buscarla, pero cuando los policías entraron a la casa de la señora, descubrieron los restos de Sofía en su patio. Los vecinos fueron los que avisaron del problema. Esa mañana yo estaba llena de náuseas y les mandé la noticia a mis compañeros vecinos de la comunidad y personas que conocía para mantenerlos informados. Mis amigos se pusieron muy mal e incluso algunos les dio un trauma desde ese día. No como cosas de la calle. Todos los años ese mismo día se pide justicia por Sofía y dejamos cosas en su altar. Este caso fue nombrado hamburguesas de niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les dio miedo? Hola chicos, les contaré la historia de Natsu Mitsuchi. Esta historia la contaré como si fuera yo, aunque yo era una niña que iba a la escuela como todos. Yo estaba en promedio, era muy inteligente, yo era del equipo de baloncesto femenino. Pronto mis calificaciones empezaron a bajar. Mis papás, al enterarse de lo sucedido, me sacaron de baloncesto. Caí en una gran depresión, empecé a conectarme por redes sociales. Me encerraba en mi cuarto viendo películas de terror. Me obsesioné, hice una página de internet sobre eso. Pues cambié, un poco me volví agresiva con todos. Una de mis mejores amigas escribió en los comentarios de la sitio web que hice, decía eres una gorda. Me enojé con ella y desde ese momento cambió algo entre nosotras. Empecé a llevar un cúter a la escuela. Amenacé a muchos niños de matarlos con el cúter. Llegó la venganza, llevé a mi mejor amiga a un salón a solas, le dije que le mostraré un juego nuevo. La senté en una silla, agarré el cúter a sus espaldas y se lo clavé en el cuello, empezó a desangrar. Después salí tranquila hacia mi salón, pero olvidé que mi ropa estaba llena de sangre. Hola
Hola contando historias de terror. Aclaro que esta historia es mía, así que si la usan denme créditos. Ahora sí empecemos. Un día yo estaba en mi habitación con mi teléfono viendo TikTok hasta que me llega una llamada de mi mejor amiga Leila. Cuando le contesté me dijo que iba a tener la casa sola y que sí quería ir a hacer una pijamada con ella. Yo me emocioné muchísimo al escuchar la idea de la pijamada y le fui a pedir permiso a mis papás. Ellos dudaron un poco al principio, pero al final aceptaron, ya que esa noche ellos tenían que salir. Unas horas después mi mamá me llevó en su carro a la casa de Leila. Ella abrió y me recibió con un abrazo y cuando entré ella cerró la puerta. Ella me dijo que iba a buscar un vaso de jugo y que mientras tanto yo me quedara esperando en el sofá. Yo me senté y cuando ella se fue unos segundos después, apareció una niña de unos 8 años. Estaba pálida y tenía un vestido de flores. Ella solo me dijo que era la hermana de Leila en una voz baja. Yo sonreí y le dije que era un gusto, pero luego escuchamos los pasos de Leila y la niña se fue lentamente. Cuando Leila llegó se sentó a mi lado y me dio el vaso de jugo. Yo le sonreí diciendo que su hermana era muy bonita. Leila puso una expresión confundida y me dijo que como así que ella no tenía hermana. Yo pensando que ella estaba bromeando, me reí y le dije, ¿y la niña que acabó de venir que es un fantasma? Leila puso una expresión de pánico y me preguntó desesperadamente que la describiera. Cuando lo hice, ella me agarró de la mano y me llevó corriendo al cuarto de arriba. Ella me metió en un armario y luego se metió ella. Yo le dije que qué estaba pasando y fue ahí cuando me dijo, al parecer ella había tenido una hermana de 8 años, pero un día ella nunca volvió a la casa y su cuerpo se encontró en un bosque. Esa noche no pudimos dormir nada. Escuchábamos pasos y risas de niña, porque por más que llamábamos a nuestros padres, no contestaban, ya que los de Leila estaban afuera del país y los míos estaban en una finca que no había internet. Al día siguiente mis padres me vinieron a buscar y tuve que dejar a Leila sola en la casa hasta que sus padres llegaran. Cuando llegué a mi casa, yo le escribí y llamé a Leila, pero nunca me contestó. Ya han pasado casi 3 meses desde que Leila desapareció. Lo último que vi de Leila fue ella despidiéndome de su casa con una cara de terror. Me siento culpable porque la pude haber llevado conmigo y quizás ahora no estaría desaparecida. Una vez estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas, si no te pasara algo malo. Y en las reglas decía si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla, si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá y no le respondas. Entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron. Así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba, ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya, que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá, llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola. Historia de terror créditos mi prima. Bueno, lo contaré en primera persona. Estaba jugando la Ouija con unos amigos, ya que no creíamos todo lo que decía la gente sobre la Ouija. Entonces estábamos jugando, y yo vivo por un barrio muy en el monte, así que estaba muy oscuro porque era de noche, y una de mis amigas preguntó, ¿cuándo moriré? Y la Ouija respondió mañana. Yo estaba sorprendida porque la Ouija se movía. Mi mamá trabajaba muy tarde y me quedaba con mis abuelos, pero
Pero esa noche, mis abuelos fueron a una fiesta, por eso invité a mis amigas y amigos. Después ellos se fueron a sus casas y yo me quedé solita en la casa de mis abuelos. En la habitación que estoy tengo un espejo enfrente de mi cama. Me desperté en la noche, no sé a qué hora, pero sentí como si no pudiera moverme. Como paralizada y en el espejo vi una silueta de un círculo. De pronto ese círculo se puso frente a mí, yo estaba boca arriba en mi cama. Y la silueta estaba enfrente de mi cara yo. Intentaba gritar pero no podía, y me la pasé despierta hasta que mis ojitos se cerraran y me quedé dormida. Y al siguiente día estaba normal, pero recibí la noticia de que mi amiga había sido encontrada en el patio de su casa con sangre y estaba muerta. Yo no podía creerlo, ya que la quería mucho. Pero desde ese día, me pasan cosas paranormales y siento que hay alguien cuando duermo. Cuando iba en tercero de primaria, tenía una compañera que era castrosa que le vamos a poner Lily, ya que no recuerdo su nombre, y se la pasaba gritando y haciendo desastre en el salón y presumía que fue a París, cosa que no era verdad. Y un día ella se encontraba rayando la pared y en eso yo llego y le quité el plumón y le dije que le iba a decir a la Miss lo que estaba haciendo. Entonces ella me dijo que no le importaba y si le decía iba a decir que yo fui la que rayo y yo le dije que no tenía pruebas de que yo fuera. Entonces corrí a decirle a la Miss y luego llamaron a sus padres para que hablen con ella, así que la tuvieron que suspender por un día, pero antes de que se fuera me dijo que se iba a vengar de mí. Pero no me importó y me fui a mi salón, pero pasó un día y ella llegó y me estaba mirando feo, pero no le presté atención para que se enojara más. Pero ella se sentó atrás de mí y me empezó a molestar y me estaba aventando papeles que decían que le tenía miedo y por eso no hacía nada. Y entonces le dije, niña, yo no quiero problemas contigo, ya que yo no soy como tú. Y entonces ella se ofendió y en eso llegó el recreo y yo estaba en la cooperativa comprando unas sabritas y en eso ella pasa y se tira al piso y entonces todos los maestros fueron para ver qué le pasó y ella se estaba haciendo la que lloraba y entonces dijo que yo la empujé a propósito, cosa que no era verdad, y le dije a la Miss que yo en ningún momento la había empujado y mucho menos a propósito, pero como Lily se estaba haciendo la víctima, le creyeron a ella y llamaron a mis padres, pero en eso llega una de las supervisoras que lo había visto todo y dijo que ella misma se había tirado y que yo no había sido. Entonces la maestra se enojó con Lily y entonces de nuevo la suspendieron, pero ahora 3 días por inventar cosas que no eran ciertas. Pero hasta ahora ya nunca supe más de esa niña, ya que la cambiaron de escuela. Hoy les traigo el juego de terror que se llama El Péndulo Humano. Aviso no intentar esto en casa, recuerden que los amo y que lo están haciendo bien. Bueno, este juego consiste en ponerse de pie y poner las manos frente al pecho y decir lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y de para atrás de mi cabeza me protejo y luego tienes que preguntar cuál es tu sí, cuál es tu no. Supuestamente cuando le preguntes, tú te moverás a donde te diga que sí, a donde te diga que no. Luego haces tus preguntas y tu cuerpo se moverá para indicarte sí o no. El juego se termina con palabras de agradecimiento para cerrar. Este juego lo puedes encontrar en TikTok para ver cómo jugarlo. Recuerda dar créditos si usas el audio. No es mi madre. Hola, soy Nat, y hoy te voy a contar por qué creo que ella no es mi madre. Un día mi madre me avisó que iría al supermercado, a lo que yo contesté que estaba bien, que me quedaría en mi habitación haciendo mi tarea, a lo que ella contestó que estaba bien, que en 1 o 2 horas regresaba. Pasó aproximadamente 1 hora cuando escuché cómo tocaban la puerta de mi casa. Bajé corriendo porque pensé que tal vez podía ser mi mamá, que se le había olvidado llevar llaves. Al abrir la puerta no vi a mi mamá, sino a un oficial. Lo invité a pasar sin saber lo que sucedía. Nos sentamos en el sofá y me dio la noticia de que mi madre había sufrido un accidente de auto mientras regresaba a casa y ahora estaba en el hospital con mi padre. Me quedé petrificada, pues hace 1 hora mi madre estaba bien y ahora estaba en el hospital luchando por su vida. El oficial se ofreció a llevarme al hospital, lo cual acepté, ya que quería ver a mi padre y saber lo que había pasado. Al llegar al hospital vi a mi padre sentado en la sala de espera. Corrí hacia él y nos abrazamos. Mi padre me dijo que mientras mi mamá regresaba a casa, un auto se estampó con ella causando un choque que ocasionó que mi mamá sufriera múltiples fracturas en su brazo izquierdo, su pierna y sus costillas, incluyendo una perfección en su pulmón derecho. Estuvimos horas en la sala de espera hasta que decidimos ir a casa, ya que mi mamá estaba en cirugía y iba a tardar un buen tiempo ahí. Al llegar a casa estaba exhausta, tomé una larga ducha y dormir me costó un poco, pero lo logré. Pasaron unas semanas y mi
Mi mamá milagrosamente logró recuperarse y volvió a casa. Mi madre, mientras estaba en cirugía, su corazón dejó de latir aproximadamente 1 minuto, pero los doctores lograron reanimarla. Ya han pasado unas semanas de que mi madre volvió y nuestra vida ha estado volviendo a la normalidad. Mi padre trabaja, yo voy a la escuela y mi madre se queda en casa. Mi madre ha estado haciendo y actuando de forma extraña, lo que me hace pensar que ella no es mi madre. Tiene los mismos rasgos, físicamente es ella, pero hay algo que me dice lo contrario. Mi madre odiaba el café porque decía que era muy dañino para nuestros pulmones y hígado y no le gustaba, por lo cual nadie de mi familia lo consumía ni lo comprábamos. Pero últimamente mi madre ha estado tomando café, lo cual se me hace muy extraño, ya que a ella no le gustaba. Se lo comenté a papá, pero me dijo que estaba histérica y que mi mamá había pasado por mucho con lo del choque y que la dejara en paz, pero eso no es lo único. He notado ciertas cosas que me hacen creer eso no son muy grandes, pero están ahí. Como que a mi madre le encantaba leer, siempre le gustó mucho leer y escribir, pero ahora no la he visto tocando un libro ni escribiendo cosa que mi madre hacía diario. También noté que no tiene la cicatriz en la pierna de cuando saltó al río y se lastimó con una piedra, cosa que no pudo desaparecer de la nada. A mi mamá le encantaba el color beige, tanto que todo era beige, las cortinas, su cama, su ropa, etc. Pero ahora al parecer ya no le gusta ese color, sino que ahora le gusta el negro. Cambió todo, las cortinas, su cama, su ropa, su estilo, todo. Incluso he notado que cambió su forma de escribir. Mi madre tenía una linda letra, pero ahora su letra es como antigua. Escribe en cursiva y desordenadamente y mágicamente ahora toca el piano cuando antes tocaba la guitarra. No sé qué hacer, mi padre dice que estoy exagerando y que acepté a mi madre, pero simplemente no puedo.